¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, bien, muchas gracias por estar. Y en la clase, de todas formas, la clase va a quedar grabada por si alguien igual no puede conectarse hoy. Me ha dicho la profesora Carolina que algunas personas han tenido problemas para conectarse. Por eso hoy mandé de nuevo el link que está en EVA, pero en cualquier caso pueden llegar a EVA y copiarlo de la plataforma, el link de las clases. Bueno, como ustedes recuerdan, en las clases anteriores hemos visto los equipos y las técnicas que se utilizan en radiodiagnóstico, radiología intervencionista y en medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica. Para cerrar este módulo, digamos, de los equipos y las técnicas, vamos a ver en la clase de hoy, bueno, los equipos y las técnicas que se usan en la práctica de radioterapia, que, como ustedes saben, es una de las prácticas más riesgosas que tiene el uso de las radiaciones ionizantes, ya que tiene la característica de ser una práctica en la cual se exponen deliberadamente las personas, los seres humanos, a altas dosis de radiación para poder cumplir los objetivos de ella. Entonces, es por eso muy riesgosa la práctica de radioterapia. Bueno, lo que perseguimos es tener un pantallazo, ¿no? de todas la forma en que se usan las radiaciones en la práctica de radioterapia y distinguir los principales equipos y fuentes que, que están disponibles en el mercado para este tipo de práctica, tanto en teleterapia como en braquiterapia. Y bueno, como contenido vamos a hablar un poco de los fundamentos de la práctica de radioterapia, vamos a hablar de los principales tipos de fuentes y equipos utilizados en teleterapia, vamos a hablar de las técnicas de tratamiento, que es algo diferente a los equipos, ya que con algunos equipos se pueden hacer varias técnicas, y vamos a hablar igual de los equipos de braquiterapia y las técnicas de braquiterapia, destacando los equipos que son más utilizados, que son los equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis. Bueno, en primer lugar, habría que decir que la radioterapia es una especialidad médica en la cual se utilizan los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, concretamente el efecto de la muerte celular, que ya lo conocimos en el primer módulo de este curso, para tratar algunas enfermedades, principalmente enfermedades oncológicas, aunque no únicamente enfermedades oncológicas, porque la radioterapia también se ha utilizado para enfermedades arteriovenosas, algunas enfermedades que tienen que ver con malformaciones arteriovenosas y también para enfermedades que tienen de la piel, ¿no? Eh, que también pueden ser tratadas con radioterapia. El objetivo de la radioterapia es administrar una alta dosis de radiación a las células enfermas de manera tal que se logre la destrucción de las mismas, quiere decir la muerte celular de esas células enfermas, concretamente el cáncer es el tipo más típico, minimizando la dosis de radiación que se da al tejido sano. Aquí a la derecha tenemos una gráfica que de alguna forma nos permite explicar muy bien los fundamentos de la práctica de radioterapia. Estas son gráficas que generalmente están disponibles en la bibliografía para los diferentes tipos de tumores que que pueden encontrarse, ¿no? En la actualidad.
y que se han tratado con radioterapia. Se conoce que cuando usted aumenta la dosis por debajo de 40 Gray, por ejemplo, en el caso de este tumor hipotético que estamos analizando, prácticamente usted aumenta la dosis y usted no tiene una respuesta efectiva en cuanto al control tumoral. ¿Por qué? Porque las dosis están en un rango donde todavía no prevalece el efecto de muerte celular que necesitamos para el control tumoral en el caso de las enfermedades oncológicas. Ya a partir de los 40 Gray, vean cómo empieza un crecimiento importante en cuanto a la probabilidad de control tumoral, que es esta gráfica, que es esta línea oscura que está aquí en la gráfica. Aquí hay dos líneas, una es muy tenue y capaz que ustedes no la distinguen bien, pero hay una muy oscura que es la línea de la probabilidad de control tumoral. Quiere decir, mientras más se aumenta la dosis, mayor es la probabilidad de control tumoral. Hasta que llega un momento, por ejemplo, para este tipo de tumor que está alrededor de los 90 Gray o 100 Gray, en el cual casi que tenemos un 100% de probabilidad de control tumoral. Entonces, la lógica de la radioterapia es tratar de dar la mayor dosis posible al tumor, acercándonos a dosis muy altas que nos den una alta probabilidad de control tumoral. Lo que sucede es que los tumores no están aislados en el cuerpo humano, ¿no? Los tumores están rodeados de tejido normal y órganos de riesgo. Y esta línea más tenue que hay aquí nos describe la probabilidad de complicaciones de ese tejido normal o ese tejido sano o de los órganos de riesgo que están cerca del tumor en la medida que aumentamos la dosis de radiación que damos a ese tumor. Quiere decir, si bien aumenta la probabilidad de control tumoral, también aumenta, vean, la probabilidad de complicaciones del tejido normal y los órganos de riesgo que están involucrados. Por suerte para la radioterapia, como recuerden que las células cancerígenas eran muy especializadas y las radiaciones tienen un efecto acentuado en aquellas células que están muy especializadas, pues por suerte para la radioterapia, la pendiente de la curva de control tumoral es significativamente mayor que la pendiente de la curva de complicaciones del tejido normal. Y entonces por eso hay un gap aquí, una distancia entre estas dos curvas, que es lo que se conoce como la ventana terapéutica. Quiere decir, hay la posibilidad de dar una alta dosis al tumor con una relativa baja probabilidad de complicación del tejido sano. Esa ventana terapéutica tiene la característica que no es muy amplia. Fíjense aquí, por ejemplo, que si nosotros diéramos por ejemplo, 90 Gray, tendríamos prácticamente un 100% de control tumoral, pero tendríamos también un 95-97% de complicaciones del tejido sano. Entonces no estaría sirviendo para nada la radioterapia, porque en la medida que logro el control tumoral estaría creando complicaciones en el tejido sano. Entonces la ventana terapéutica nos dice que tenemos que buscar una dosis que sea adecuada para dar una elevada probabilidad, para lograr una elevada probabilidad de control tumoral con una relativa baja probabilidad de complicaciones del tejido normal. Por ejemplo, aquí si usted toma 60 Gray, alrededor de los 60 Gray, y traza curvas en ambas traza una línea en ambas curvas, se puede dar cuenta que usted puede lograr prácticamente un 80% de probabilidad de control tumoral con apenas un 20% de complicaciones en el tejido sano. Y entonces eso ya sí sería
un tratamiento de radioterapia que sería adecuado, que sería posible implementar. Bueno, pues en estas curvas de control tumoral y de probabilidad de complicaciones del tejido sano es en lo que se basan fundamentalmente todos los protocolos clínicos que se usan en radioterapia. Quiere decir, siempre los protocolos están dirigidos a dar una dosis que sea adecuada para lograr una alta probabilidad de control tumoral con una baja probabilidad de complicaciones del tejido sano. De manera que esa dosis tiene que darse con mucha precisión, porque fíjense, si usted se desvía un 25% de estos 60 Gray que hemos dicho que sería una dosis óptima para este tipo de tumor, si se desvía en su dosis, usted estaría dando aproximadamente 45 Gray o algo así, si se desvía un 25% en sus dosis, con lo cual prácticamente no estaría logrando nada de control tumoral. Quiere decir, estaría indirectamente matando al paciente, porque si no le da la dosis que requiere, es como si lo estuviera matando al paciente, porque el tratamiento no va a ser efectivo. Y si usted da una dosis 25, una sobredosis de un 25%, estaría alrededor de los 70 Gray, de los 75 Gray, y estaría dando una alta probabilidad de control tumoral, pero una muy alta probabilidad de complicaciones del tejido sano. Quiere decir, sería igualmente un accidente. Por eso en radioterapia los accidentes pueden ser igual por subdosis que por sobredosis. Si usted da subdosis, está matando al paciente porque no está controlando el tumor. Y si da sobredosis, está matando al paciente porque está dando demasiado nivel de complicaciones en el tejido normal que supuestamente no está afectado por la enfermedad. Entonces ese es el gran dilema de la radioterapia, que hay que dar una dosis alta y con un grado de precisión también muy importante, porque si no se da con precisión se puede caer fácilmente en un accidente. Después en la próxima clase vamos a hablar de los accidentes y vamos a ver cómo esto se manifiesta. Bueno, una vez que ya tenemos claro en qué consiste la radioterapia, pues entonces hablemos de los equipos y las técnicas que se usan en radioterapia. Primero, la radioterapia distingue dos grandes técnicas, que son la teleterapia, que es cuando la fuente de radiación, la que da la dosis, se ubica a una cierta distancia del cuerpo del paciente, y por eso y de ahí el prefijo tele, porque es a una cierta distancia. Y braquiterapia, que es cuando la fuente de radiación se coloca en contacto o incluso dentro de la misma lesión donde se encuentra, de la misma lesión que se quiere tratar en el cuerpo del paciente. Y entonces esta es como la gran distinción de las dos grandes ramas de la radioterapia. La tele, cuando la fuente está a cierta distancia, y la braqui, cuando la fuente está en contacto o incluso dentro de la lesión. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de braquiterapia donde las fuentes se ubican en un implante dentro de la misma mama que se va a tratar ahí el lecho tumoral. Bueno, si hablamos de teleterapia, hay la teleterapia convencional siempre ha utilizado tres tipos de equipos fundamentales, que son los equipos de telecobaltoterapia. Al principio se le llamaba telegamma terapia porque se usaban varias fuentes gamma, pero como ya al final prácticamente todos los equipos lo que usaban era fuentes de cobalto, pues entonces se le llamó telecobaltoterapia. Y la telecobaltoterapia son equipos que emplean fuentes radioactivas de cobalto para conformar de alguna forma un haz de radiación, que es el que se va a hacer incidir a cierta distancia, ubicando la fuente a cierta distancia del paciente. Después está la terapia con haces de rayos X. Esta fue el primer tipo de teleterapia que
que existió, ¿no? Inmediatamente, casi después de descubiertos los rayos X, enseguida se tuvo evidencia de los efectos biológicos que producían las radiaciones y enseguida surgió la idea de utilizar los rayos X no solo como diagnóstico, sino también como terapia. Estos son equipos que al final lo que hacen es utilizar un equipo de rayos X para generar también un haz de radiación, en este caso de rayos X, que pueda ser proyectado sobre el cuerpo del paciente y pueda propiciar la dosis que necesitamos para el control de determinada enfermedad. Estos equipos se le llama de kilovoltaje cuando son equipos que se utilizan para tratar lesiones superficiales, algunas cancerígenas y otras dermatológicas, y ortovoltaje, que son equipos que permiten tratar lesiones poco profundas. ¿Por qué poco profundas? Porque ya sabemos que los equipos de rayos X, el alcance de los rayos X en el tejido humano, pues es de unos pocos milímetros, con lo cual no se pudieran tratar efectivamente lesiones muy profundas. Fue precisamente por esa limitación que surgieron los equipos de teleterapia con aceleradores lineales de electrones, que en este caso son equipos capaces de generar haces de fotones y de electrones de diversas energías que puedan ser utilizadas en el tratamiento de pacientes, en este caso sí, lesiones muy profundas en la anatomía de los pacientes. Veamos algo sobre los principios de trabajo de cada uno de estos equipos. Por ejemplo, en el caso de telecobaltoterapia, lo que tenemos es una fuente radiactiva de cobalto que se encuentra normalmente blindada. Cuando se va a realizar el tratamiento, esa fuente se desplaza a una posición de radiación con determinados dispositivos colimadores del haz de radiación. Se logra colimar un haz de radiación en correspondencia con la anatomía del paciente que se va a irradiar, con el tamaño de la lesión que se va a irradiar, y simplemente controlando el tiempo en que la fuente se encuentra en posición de tratamiento, pues se puede controlar la dosis, porque ya sabemos que en estos casos, por la desintegración física del cobalto 60, pues obtenemos cuántos gamma de determinada energía que son los que van a propiciar la dosis que queremos dar en el paciente. Estos equipos en general tienen un cabezal de tratamiento, como se ve aquí, tienen una horquilla o gantry, que es este mecanismo que sustenta a ese cabezal. Tienen un estativo, que es el mecanismo, digamos, que soporta el peso de la horquilla y del cabezal a su vez. Tienen una camilla y tienen un panel de control donde se controlan algunos parámetros del tratamiento, pero fundamentalmente el tiempo de tratamiento, porque aquí la dosis va a ser directamente proporcional al tiempo de tratamiento. En cuanto a los diseños de estos equipos, hay varios diseños diferentes en cuanto a cómo lograr el movimiento controlado y seguro de la fuente desde esa posición de blindaje hasta la posición de irradiación. Este, por ejemplo, es el diseño más extendido, que es el que utilizan los equipos del tipo de la firma Teratronic. ¿En qué consiste aquí, en estos casos, el diseño? Bueno, hay un mecanismo neumático de accionamiento de la fuente. La fuente es un cilindro pequeño de 1.5 o 2 milímetros de diámetro, que se ubica en una pieza que es capaz de circular por un canal que está en el cabezal del equipo, un canal longitudinal, vean, que hay en el cabezal del equipo. Esa pieza que aquí está en amarillo se le llama drawer y es el que
de alguna forma aloja a la fuente radiactiva de cobalto. Cuando el equipo no está en operación, quiere decir cuando la fuente está en la posición blindada, pues la fuente queda blindada dentro de un espesor de plomo que conforma al cabezal con un refuerzo de uranio empobrecido dentro de ese cabezal. De manera que, aunque la fuente sigue radiando igual, la radiación en el búnker y en general a cierta distancia del cabezal del equipo no es significativa, no es muy importante. De manera que el operador y el paciente pueden entrar ahí sin ningún riesgo para su salud. Cuando ya el paciente está posicionado en la camilla, el operador sale y acciona el mecanismo neumático que mueve la fuente. Entonces la fuente se desplaza desde esta posición de blindaje hasta esta otra posición de exposición, donde están los colimadores. De manera que cuando llega aquí, la radiación sale por el orificio del cabezal destinado para eso, pasa por el sistema de colimación y conforma el haz de radiación que va a ser utilizado en el paciente. La fuente está en esa posición de exposición un tiempo controlado de acuerdo al plan de tratamiento que se haga. Cuando transcurre ese tiempo, automáticamente la automática del equipo envía una señal al sistema neumático y el sistema neumático retrae la fuente de nuevo hasta la posición de blindaje. El operador puede entrar y sacar el paciente o impartir otro campo de tratamiento si requiere girar el cabezal, etcétera, etcétera. De manera que es un mecanismo muy sencillo, muy confiable, son equipos muy robustos, lo que obviamente tienen limitaciones porque podemos disponer de un solo haz, de una sola energía, que es la energía promedio del cobalto, que es 1.25 MEF, y por tanto, pues digamos, las posibilidades de tratamiento con este equipo tienen algunas limitaciones respecto a equipos que veremos más adelante. Pero son equipos muy confiables y son equipos que todavía en algunos lugares, en Uruguay no hay, pero en algunos países de la región se utilizan. Por supuesto, ellos tienen otros sistemas de seguridad incorporados, si la fuente no se retrae completamente, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de los equipos de rayos X, durante el tratamiento, el equipo, ya decíamos, produce un haz de rayos X de una energía determinada. Los rayos X se hacen pasar por un sistema de conos y filtros de manera tal que se conforma el haz clínico que va a ser utilizado en el tratamiento del paciente. Generalmente estos equipos tienen una consola de control, un panel de control que permite seleccionar una combinación apropiada de kilovoltaje y miliamperaje, que es la que va a definir la dosis de tratamiento que se va a dar al paciente. En sentido general, tienen un tubo de rayos X, que es el generador de radiaciones, tienen un dispositivo de filtrado, tienen aplicadores para conformar los haces de rayos X que van a ser utilizados en el tratamiento y tienen un panel de control para controlar, valga la redundancia, esos parámetros del haz que permiten controlar la dosis. Los más utilizados actualmente son los equipos de kilovoltaje para hacer tratamientos superficiales, sobre todo en enfermedades dermatológicas y en el cáncer de piel, que aquí en Uruguay no, obviamente como la incidencia de la radiación solar no es demasiado significativa como si lo es en los trópicos, pues entonces aquí la incidencia de cáncer de piel es baja. Pero yo, por ejemplo, en Cuba, en mi país,
la incidencia de cáncer de piel es muy alta porque la gente trabaja en el campo y se ve expuesto mucho a la radiación solar. Igual la gente disfruta mucho la playa y todo eso, y eso también implica en que la incidencia de cáncer de piel sea alta. Los equipos de alto voltaje ya prácticamente han sido totalmente sustituidos porque son equipos que no son difíciles de mantener, y porque además los aceleradores lineales y los equipos de cobalto los sustituyeron para tratamientos más profundos. Sin duda, el tipo de equipo que se ha ido imponiendo en la radioterapia son los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales durante el tratamiento son equipos que producen haces de electrones y de fotones que pueden estar en el orden de los MEF en el caso de los electrones y de los megavolt en el caso de los fotones, que es la forma en que se denominan los haces de fotones, y de esa forma lograr la formación de un haz de radiación que es el que sirve para el tratamiento de los pacientes. Ellos tienen una sala de máquina, un cabezal. Algunas veces la sala de máquina está incluida dentro de la misma, del mismo estativo. Quiere decir, están ya la mayoría de los equipos, las máquinas como tal, están todos los dispositivos necesarios para generar el haz, están en el mismo estativo. Tienen una horquilla o gantry, tienen el estativo y tienen una camilla y un panel de control. Quiere decir, en cuanto a diseño general, son muy similares a los equipos de cobaltoterapia que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo es que se generan los haces de electrones y de fotones dentro de un acelerador lineal? Bueno, un acelerador lineal en esencia, aquí está, este dibujito es muy ilustrativo para explicar el principio, porque en esencia un acelerador lineal es un cañón de electrones que emite electrones, y esos electrones que son generados por el cañón de electrones de alguna forma se transportan en ondas de alta frecuencia que son generadas por un generador de ondas que también está incluido en el diseño del equipo. Los electrones, en la medida que se transportan en la estructura aceleradora del acelerador lineal, como se ve aquí en el cabezal puesta la estructura aceleradora, esos electrones se van acelerando y se van acelerando análogamente a la forma en que un surfista se acelera en la cresta de las olas durante la ocurrencia de olas que no son más que ondas también, lo que son ondas mecánicas. En este caso, en un mecanismo muy similar, esos electrones se van acelerando. Esos electrones, que en realidad son paquetes de electrones, se pueden acelerar hasta energías muy altas, y por eso se pueden obtener en estos equipos varios haces de electrones de diferentes energías, algunos de energía muy alta. Esos electrones, ya después que son acelerados mediante un doblador magnético, se giran 270 grados y se hacen pasar por un sistema de colimación y salen como un haz de electrones que ya clínicamente puede ser utilizado en algunos tipos de tratamiento. Sin embargo, la gran ventaja de los aceleradores lineales es que, además de generar haces de electrones, si después que ya los electrones han sido acelerados y doblados, aquí en este carrusel se inserta un metal pesado, pues los electrones esos de alta energía
debido a que se produce radiación de frenado, pueden producir rayos X también de altas energías que pueden ser también usados en la clínica. Y pueden ser rayos X de diferentes energías, porque la energía de rayos X dependerá de la energía del electrón incidente a la hora de colisionar el electrón con el metal pesado, que generalmente es una aleación de tungsteno, la que se coloca para generar los rayos X. De manera que en un mismo equipo podemos tener varios haces de electrones, acelerando los electrones hasta diferentes energías, y varios haces de fotones interponiendo en electrones de diferentes niveles de energía un blanco que produzca rayos X por radiación de frenado. De manera que es un equipo muy útil en cuanto a la clínica, porque es como si en un mismo equipo tú tuvieras varios equipos. De hecho, cada uno de esos haces, tanto de fotones como de electrones, hay que calibrarlo independientemente y son, digamos, utilizados de forma independiente o de forma combinada en diferentes tipos de tratamiento. Los LINAS convencionales traen además un elemento que se le llama filtro aplanador, que no es más que un modificador de LAS que logra un aplanamiento en el perfil del campo de los fotones que inciden en los pacientes, y esto en tratamientos convencionales era muy necesario porque para los tratamientos conformados pues era muy importante que el perfil del LAS tuviera una forma aplanada y no una forma de campana, tal y como es en la realidad si no se coloca el filtro aplanador. Algunos equipos modernos que realizan mayoritariamente tratamientos de tipo IMRT no traen filtro aplanador. Algunos traen la opción de poner el filtro aplanador o quitar el filtro aplanador, pero hay algunos que ni siquiera ya traen filtro aplanador, porque para tratamientos de IMRT no se requiere un campo que sea plano, sino que perfectamente se puede lograr con campos que no sean planos. La gran ventaja es que cuando tú pones el filtro aplanador, pues obviamente, como esto es un material que está de alguna forma interpuesto en el haz, pues el rendimiento del haz baja significativamente. Cuando tú quitas el filtro aplanador, pues la tasa de dosis que puede dar el equipo en el isocentro es mucho mayor, porque no tiene este elemento que de alguna forma interfiere el haz de radiación, de manera que dando una tasa de dosis en el isocentro mucho mayor, usted puede lograr tratamientos similares en mucho menos tiempo, lógicamente porque se requiere menos tiempo para dar la misma dosis que normalmente se daba cuando se tenían equipos con filtro aplanador. De todas formas, en la actualidad siguen conviviendo de alguna forma los equipos que tienen filtro aplanador, los que no tienen filtro aplanador, y algunos que tienen las dos posibilidades. Lo importante saber es que cada haz es diferente y cada haz hay que calibrarlo de forma diferente. Quiere decir, la calibración del haz con filtro aplanador es una, la calibración del haz sin filtro aplanador es otra. Bueno, hasta ahí los equipos, digamos, convencionales usados en la radioterapia. Pero con el desarrollo de la radioterapia se vio la necesidad de algunos equipos dedicados ya a tratamientos más particulares. Y por eso quizás uno de los primeros en surgir fueron los equipos del tipo Gamma Knife, que se utilizan para tratamientos de radiocirugía
estereotáctica endocranial. Quiere decir, la característica de estos equipos es que se utilizan solo para tratar lesiones que están en la cabeza. Y eso de alguna forma le da una especificidad, pero también constituye una limitación respecto a equipos que son más versátiles. Sin embargo, este es un equipo que ha resistido muy bien la prueba del tiempo, porque aunque ya son equipos relativamente viejos, obviamente se han ido modificando y se han ido modernizando, en concepto sigue siendo el mismo equipo y han resistido también la prueba del tiempo porque tienen una gran ventaja en cuanto a que garantizan un posicionamiento muy rígido de la lesión que se va a tratar una vez que el paciente está posicionado y garantizan hacer tratamiento en lesiones muy pequeñas, del orden de los milímetros. En esencia, se trata de colocar un casquete colimador de la radiación al paciente y a través de 201 fuentes de cobalto que están incluidas en el cabezal del equipo, en esto cuadrado que está aquí atrás, que es el cabezal del equipo, pues a través de esas 201 fuentes, colimándolas a través de este casquete de tratamiento, pues entonces se logra aplicar la dosis en lesiones tan pequeñas del orden de milímetros, que son lesiones típicas de tumores en el cerebro, ¿no? De las que hay que tratar porque son lesiones pequeñas y que están rodeadas de estructuras todas muy sensibles. De manera que cuando ya el paciente está con el casquete fijado y en la camilla, pues lo que se hace es que se abre este cierre tipo guillotina que tiene el cabezal. El paciente entra en el cabezal, está ahí el tiempo planificado para recibir la dosis y después se retira al paciente y se cierra nuevamente el cabezal. Cuando el cabezal está cerrado, las dosis alrededor del cabezal, aunque no son insignificantes, son bajas, de manera que es posible la entrada del tecnólogo aquí, retirar el paciente con toda comodidad y preparar el equipo para el tratamiento de otros pacientes. Debido a que estos procedimientos suelen ser bastante invasivos, en estos equipos suelen hacerse pocas sesiones de tratamiento. Estos son tratamientos que se dan en una o muy pocas sesiones de tratamiento, pero es un equipo que ha demostrado ser muy bueno para lesiones endocraniales. Otro de los desarrollos de equipos que ha tomado también mucha fuerza dentro de las llamadas nuevas técnicas de radioterapia son los equipos de tomoterapia. ¿Qué cosa es un equipo de tomoterapia? Bueno, es un equipo similar a un tomógrafo de diagnóstico, pero que en vez de tener un tubo de rayos X que se mueve dentro del gantry, pues lo que tiene es un acelerador lineal para impartir dosis de radiación alta a lesiones que puedan estar en diferentes partes de la anatomía del paciente. Este equipo puede realizar tratamientos muy bien conformados, quiere decir, puede realizar tratamientos con un alto grado de conformación y en lesiones que pueden, sobre todo es muy útil en lesiones extensas, como puede ser este caso de aquí, lesiones de columna, lesiones extensas en el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque combina su movimiento rotacional alrededor del paciente con el movimiento de la camilla mientras realiza
los tratamientos. Son equipos que no tienen requisitos de blindaje muy altos, de manera que hay varios ejemplos de equipos de este tipo que se han instalado en búnker de equipos de cobalto que ya han sido desmantelados. Y eso es fundamentalmente porque estos equipos tienen opuesto siempre al haz de radiación primario un beam stopper que se le llama, o un blindaje del haz que hace que la radiación en la dirección del haz primario, la radiación que se fuga es muy poca. De manera que en estos equipos se reduce significativamente el espesor de la barrera primaria y la mayor preocupación deja de ser la barrera primaria y la mayor preocupación se torna alrededor de las barreras secundarias. Sin embargo, como lógicamente la radiación secundaria tiene menos energía y es más fácil de blindar, pues los espesores de blindaje también de la radiación secundaria son significativamente más pequeños que los que tenemos en un acelerador lineal convencional. Un desarrollo aún mayor de la automatización son los equipos llamados CyberKnife. Los CyberKnife no son otra cosa que un acelerador lineal que se ha montado en un brazo robótico controlado por computadoras que es capaz de generar microhaces de fotones son haces muy pequeños y que pueden incidir en una muy variada cantidad de direcciones respecto al paciente. De manera que como tiene esos muchos grados de libertad, los haces de radiación inciden en muchas direcciones. Son equipos que además se le ha dotado también de equipamiento de imagen a través de un detector que está en el piso del local debajo de la camilla de tratamiento, y se puede obtener imágenes durante el tratamiento, imágenes que van guiando al propio brazo robótico en la ejecución de los planes de tratamiento. Esta es una vista un poco más amplia de la sala de tratamiento en el caso de un CyberKnife. Son equipos muy buenos, sobre todo para radiocirugía también, pero ya no solo para radiocirugía endocranial, sino también que pueden hacer cirugía estereotáctica en otras localizaciones del cuerpo del paciente, lo cual, por supuesto, es una ventaja. Pero, obviamente, son también equipos mucho más costosos que los equipos anteriormente señalados. Sin duda, en cuanto a lo que es la teleterapia, quizás los equipos del futuro, habría que ver si es así, los equipos del futuro sean los equipos de protonterapia. ¿Cuáles son los equipos de protonterapia? Bueno, son aquellos que utilizan protones que son producidos en un ciclotrón y que pueden ser utilizados para el tratamiento de los pacientes con los beneficios propios que ya sabemos tienen la radiación protónica. En primer lugar, los grandes beneficios está dado porque depositan muy poca energía, quiere decir muy poca dosis, cuando atraviesan el cuerpo del paciente. Prácticamente casi toda la dosis se deposita a la profundidad a que ha sido calibrado el pico de Bragg de la radiación fotónica y por ser fotones
Recuerden que son partículas cargadas, pues por ser partículas cargadas tienen digamos, un poder de daño a las células cancerígenas mucho mayor que el que produce la radiación gamma generada por fuentes radioactivas de cobalto o por aceleradores lineales. De manera que un equipo como este, aunque es una gran instalación, esto no es un equipo pequeño, sino una gran instalación, tiene la posibilidad de tener varias salidas de haces de protones y tratar dentro de un mismo hospital, digamos, varios pacientes a la vez con los haces de protones generados en el ciclotrón. Son equipos que están tomando mucho auge, sobre todo en Europa. En España hay un gran proyecto de instalación de estos equipos de protonterapia, pero son equipos muy costosos. Todavía, que yo sepa, en nuestra región, en Latinoamérica, no hay ninguno funcionando. Hay un proyecto de un equipo de esto en Argentina, pero según sé, todavía no está funcionando. De manera que puede ser una alternativa a la radioterapia con radiación gamma, pero todavía un poco lejos de nosotros, ¿no? En cuanto a los países de Latinoamérica. Otro equipo también particular en la forma en que se usa son los equipos de radioterapia intraoperatoria. Estos son pequeños aceleradores lineales que son portátiles, son semiportátiles, digamos, se pueden instalar dentro de un quirófano, dentro de un bloque normal de cirugía, y la intención con ellos es realizar la cirugía de conjunto con el tratamiento de radioterapia. Quiere decir, la idea en este caso, por ejemplo, en el caso de tumores de mama, es hacer la cirugía, extraer el tumor y en la misma sesión de cirugía instalar el equipo y dar toda la radioterapia, toda la dosis que se requiere de radioterapia en una sesión de tratamiento. Esto es posible utilizando el concepto de dosis biológica efectiva. Esta conocida fórmula de la BEP, que para que nos dice que, por ejemplo, si usted realiza 25 sesiones de 2 Gray, y usted da una dosis de 60 Gray. Sin embargo, si realiza una fracción de 21 Gray, usted da una dosis biológica efectiva de 65 Gray, incluso mayor que la de 25 sesiones. Entonces aquí lo que se aprovecha es eso. Quiere decir, se da una sola sesión de tratamiento donde se dan dosis muy altas con el objetivo de que ya ese paciente sale de la cirugía con la cirugía y con el tratamiento de radioterapia ya realizado. Aquí algunas imágenes de cómo se realiza ese tratamiento. Por ejemplo, en el cáncer de mama, tiene una indicación muy clara cuando no existe toma ganglionar de la enfermedad. Por eso, para aplicar esta técnica, previamente hay que aplicar la técnica de ganglio centinela que vimos de medicina nuclear en la clase anterior, para descartar de que haya una toma ganglionar en el caso de los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de radioterapia. Si no hay toma ganglionar, entonces lo que hace el cirujano es que extrae el nódulo con los márgenes quirúrgicos normal. Después que ya él concluye su cirugía, coloca un dispositivo, aquí lo pueden ver, y aquí se ve ya colocado, un dispositivo que de alguna forma blinda los electrones, el haz de electrones, para que no afecte a órganos de riesgo que pueden estar detrás de la mama, clásico, el corazón y el pulmón. Y ya una vez que lo ha colocado, coloca entonces un aplicador y lo conecta al equipo
acelerador lineal de electrones. Este es un equipo que nada más que produce electrones, no produce fotones. Claro, fotones no serviría porque si usted da una dosis con fotones tan alta, pues va a afectar los órganos que están detrás de la lesión. Pero como sabemos, los electrones, por ser partículas cargadas, la dosis cae rápidamente en profundidad. Entonces es posible hacer estos tratamientos donde se da ahí al lecho tumoral una dosis muy alta de 21 Gray en una fracción, y es como si diéramos un tratamiento de 65 Gray fraccionado. Se ha demostrado que este tipo de tratamiento es muy efectivo en el control del cáncer de mama, pero por supuesto bajo determinadas indicaciones. No puede tener toma ganglionar porque si ya la enfermedad está diseminada, usted no necesitará solo irradiar el lecho tumoral, sino también va a tener que va a necesitar irradiar la cadena ganglionar que se corresponde a esa mama, ¿no? Bueno, hasta aquí los equipos. Y hemos hablado de los equipos y como ven hay una amplia diversidad. Lo importante y lo característico de la radioterapia es que algunos de esos equipos pueden ser usados en diferentes técnicas de tratamiento. Quiere decir, con un mismo equipo se pueden hacer diferentes técnicas de tratamiento. ¿Cuáles son las técnicas de tratamiento? Bueno, en primer lugar, las que primero existieron fueron las técnicas conformadas. Quiere decir, desde que primero la primera forma de conformar fue cuando se tuvo una imagen de rayos X donde el médico podía ubicar dónde estaba la lesión. Una imagen de rayos X tiene, como ustedes saben, una expresión en 2 dimensiones, y por eso al tipo de tratamiento que conforma la dosis en 2 dimensiones se le llamó radioterapia conformada 2D. Y aquí hay un ejemplo típico de una radioterapia conformada 2D, como la que se hace, por ejemplo, en los tratamientos convencionales en caja. Después, con el desarrollo de la tecnología y sobre todo con el manejo de las imágenes y el desarrollo de los sistemas de planificación de tratamiento, cuando se dispuso de la tomografía del paciente y de planificadores capaces de hacer planificaciones más complejas, se pudo pasar a hacer la radioterapia conformada 3D. ¿Por qué 3D? Porque en realidad las lesiones no son un plano, las lesiones son un volumen. Entonces, cuando tuvimos posibilidad de diferenciar bien el volumen de tratamiento con imágenes de TAC y de realizar planes de tratamiento complejos, pues se pudieron hacer los tratamientos 3D. Quiere decir, abordando varios haces de radiación en diferentes direcciones y garantizando que en cada dirección digamos, la conformación del haz se ajusta a la forma que tiene el tumor en esa dirección, porque obviamente un tumor tiene diferentes formas en diferentes direcciones. Vean aquí, por ejemplo, aquí hay 4 campos y la forma es diferente del tumor en los 4 campos. Los tratamientos al final de radioterapia conformada en 3D lograban dar una dosis homogénea a todo ese tumor usando diferentes haces con diferentes formas de abertura del campo en las diferentes direcciones. Pero vean aquí en estas curvas de isodosis como el objetivo en los tratamientos conformados es dar un mismo nivel de dosis a todo el tumor. Digamos, está aquí abajo señalado en amarillo, es el contorno del tumor y la idea es dar un mismo nivel de dosis en todo el tumor. En realidad, aunque la terapia conformada es
sin duda una terapia que ha demostrado ser efectiva, en muchos casos clínicos está el problema de que tenemos órganos de riesgo en una muy cerca al tumor, puede ser, escucha, órganos de riesgo, sí, muy cerca del tumor, en formas muy disímiles. Por ejemplo, lo típico es una forma de C que puede estar rodeando un órgano de riesgo en forma de C. En esos casos, dar una dosis alta al tumor siempre implica dar una dosis alta al órgano de riesgo, porque el órgano de riesgo está muy cerca del tumor. Entonces, tratando de salvar esa dificultad, pues se idearon las técnicas de radioterapia de intensidad modulada. ¿Qué se busca en la radioterapia de intensidad modulada? Bueno, ya no se busca una dosis uniforme en todo el tumor. Se busca escalar la dosis en el tumor en algunas regiones y mantener la dosis baja en otras zonas colindantes con el tumor donde eventualmente pueda estar el tejido sano o un órgano de riesgo. La idea podemos verla esquemáticamente en esta diapositiva. Quiere decir, si yo tomo un tumor de un tamaño y una forma determinada como esa y abro con esa forma el colimador del equipo de radioterapia, puedo dar un nivel de dosis determinado, un segmento de dosis determinado. Si después cierro esa abertura del colimador, por ejemplo, con esta que se dibuja aquí a la izquierda, y doy otro segmento, la dosis, como es acumulativa, se va a sumar a la dosis anterior que ya yo había dado. Así sucesivamente, yo puedo ir agregando diferentes configuraciones del colimador con diferentes valores de dosis que se van sumando una sobre otra. Vean que entonces yo puedo lograr que estos segmentos esta dosis se deposite en determinados lugares de la lesión para incrementar la dosis, por ejemplo, en esta zona de la lesión y mantener una dosis baja o relativamente baja en esta zona donde presumiblemente pudiera estar un órgano de riesgo. Y entonces yo puedo incluir otro segmento, subir la dosis, incluir otro segmento, subir la dosis, incluir otro segmento, subir la dosis. Vean que yo he ido escalando en dosis en el tumor, pero manteniendo una dosis baja en la región que me interesa proteger, donde colinda con un órgano de riesgo. Y así puedo agregar varios segmentos de dosis hasta tanto yo tenga un valor de dosis alto al tumor con un valor de dosis relativamente bajo al órgano de riesgo que está colindante con el tumor. Este tipo de tratamiento, que fue el primer tipo de tratamiento de IMRT que se ideó con equipos convencionales y se le llamaba de paso disparo, quiere decir step and shoot. No era otra cosa que ir conformando diferentes tamaños del colimador multihoja del equipo con diferentes ángulos del gantry, impartiendo la dosis, variando el tamaño del colimador, el ángulo del gantry y así sucesivamente añadiendo las dosis. Ustedes se pueden imaginar que un tratamiento de este tipo, de este punch-up, era muy trabajoso impartirlo y demandaba mucho tiempo porque implicaba muchos cambios
de posiciones del colimador y de irradiación y paro. Por eso, las máquinas más modernas para hacer la IMRT idearon los tratamientos que se le llama de ventanas deslizantes o sliding windows. En este caso, el colimador multihoja se abre y se cierra continuamente mientras el haz de radiación está, mientras que el equipo está irradiando. Quiere decir, mientras que el equipo está en beam on. De esa forma se reducen significativamente los tiempos de los tratamientos de IMRT, pero aún así los tratamientos requieren parar, parar la irradiación, girar el gantry, colocar otra dirección del gantry y repetir el proceso de irradiación con las ventanas deslizantes. Más modernamente se desarrolló lo que se conoce como IMRT dinámico. El IMRT dinámico no es otra cosa que garantizar que tanto el colimador, las láminas del colimador, como el ángulo del gantry se muevan continuamente mientras mientras que el equipo está irradiando, mientras que el equipo está en beam on. Y el caso típico de estos tipos de tratamientos son los famosos tratamientos que se le llama VMAT. Los españoles dicen VMAT, pero aquí por este lado decimos VMAT, que no es otra cosa que la radioterapia, la arcoterapia modulada volumétrica. Quiere decir, esa es de alguna forma la definición del VMAT. Quiere decir, se hacen arcos donde se imparte el tratamiento volumétricamente a la lesión que se quiere tratar. Bueno, hasta ahí un poco de las técnicas de radioterapia, de teleterapia y los equipos de teleterapia que han sido utilizados tradicionalmente, incluso los más modernos. Ahora hablemos un poco de la braquiterapia. ¿Qué cosa es la braquiterapia? Bueno, ya decíamos que la braquiterapia es la técnica de radioterapia que consiste en colocar la fuente de radiación en contacto o incluso dentro de la lesión que se quiere tratar en el paciente, de manera tal que se logre administrar una alta tasa de dosis a las células que están enfermas para la destrucción de las mismas, minimizando la dosis de radiación que reciben los tejidos que están sanos. Al ser una técnica en la cual la fuente de radiación se pone en contacto o dentro de la lesión, por supuesto en braquiterapia se requieren fuentes de radiaciones ionizantes mucho menos intensas que las fuentes que se utilizan en teleterapia. Por ejemplo, las fuentes de braquiterapia pueden estar en el orden de los 10 curie. Las fuentes de iridio que se usan están en el orden de los 10 curie, mientras que las fuentes de cobalto, por ejemplo, que se usan en telecobalto, están en el orden de los 14.000 curie. Quiere decir, es mucho más, son fuentes mucho más grandes, mucho más peligrosas las fuentes que se usan desde el punto de vista de la protección radiológica, las fuentes que se usan en teleterapia que las que se usan en braquiterapia. Desde el punto de vista de la protección del paciente, son igualmente fuentes muy peligrosas, porque al final son capaces de dar dosis que son similares, dosis de decenas de Gray. Entonces, cuidado, porque muchas veces la gente piensa que el equipo de braquiterapia es menos peligroso porque la fuentecita es mucho más pequeña. Error. Desde el punto de vista de protección radiológica del paciente es muy peligroso. Incluso en muchos casos más peligroso, porque aquí los gradientes de dosis que hay entre un punto y otro son muy grandes. De manera
que si usted se equivoca en el posicionamiento de la fuente de braquiterapia, en pocos milímetros puede estar provocando una gran desviación en cuanto a la dosis que está dando a la lesión o a los órganos críticos. Entre las ventajas más notables de la braquiterapia tenemos: se pueden utilizar fuentes de radiación más pequeñas, como ya hemos comentado. Se reduce notablemente la dosis que recibe el paciente en tejido sano y órganos de riesgo. Claro, porque aquí, al ser una administración localizada de la dosis, la radiación no tiene que penetrar todo el cuerpo del paciente para llegar al sitio donde está la lesión. Por ejemplo, si usted va a tratar un cáncer de cuello de útero, usted, si lo va a hacer con teleterapia, pues tiene que irradiar prácticamente todo el abdomen de la paciente para poder dar el nivel de dosis que requiere dar para controlar la enfermedad. Sin embargo, con braquiterapia, pues usted es una radiación muy localizada y afecta poco a los órganos de riesgo y al tejido sano que está alrededor de la lesión. Y otra ventaja de la braquiterapia es que permite hacer tratamientos a niveles de tasa de dosis muy diferentes. Quiere decir, para algunas lesiones puede hacerse tratamientos de alta tasa de dosis, para otras lesiones pueden hacerse tratamientos de baja o media tasa de dosis. Hay una gran variabilidad en cuanto a las tasas de dosis que pueden hacerse, aunque en realidad en la práctica se ha comprobado que se imponen los tratamientos de alta tasa de dosis. Bueno, ¿cuál es la clasificación de la radioterapia? Bueno, de la braquiterapia. Tiene varias clasificaciones dependiendo de varias consideraciones. Por ejemplo, según la forma de aplicación, la braquiterapia puede ser de carga manual directa. Esta ya casi que no se usa, pero esta era la que se usaba, por ejemplo, cuando un neurólogo o un neurocirujano cortaba un pedazo de alambre de iridio y colocaba directamente el alambre de iridio dentro del tumor, dentro de la cabeza del paciente, dentro del volumen ocupado por el tumor. Esa provocaba, por supuesto, altas dosis a los médicos que realizaban este tipo de braquiterapia, y con el tiempo ha quedado casi que obsoleta, casi que ya nadie la hace, muy pocos lugares se hace. Está la otra, la braquiterapia manual de carga diferida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que previo al tratamiento se coloca ya un aplicador al paciente. En ese aplicador es donde se van a colocar la fuente. Todo ese proceso, que es complejo, el de colocar el aplicador, se hace, digamos, en frío. La fuente radiactiva no está presente. Y ya después que el aplicador está en su posición, se planifica el tratamiento y se coloca manualmente en la fuente. Este todavía sigue usándose. Aquí en Uruguay todavía se realiza. Es una técnica que implica, como quiera, una exposición significativa del tecnólogo o del médico que realiza el procedimiento, pero obviamente reduce la dosis respecto a la braquiterapia de carga directa. Y por último está la braquiterapia de carga diferida automática, donde también se coloca el aplicador en frío al paciente, pero después el tratamiento en sí mismo se imparte de forma automática por un equipo que es el que mueve la fuente desde un contenedor donde la fuente está alojada hasta el sitio donde se va a impartir la dosis. Ahora, según la técnica médica que va a ser usada para el tratamiento, la braquiterapia puede ser superficial, cuando la fuente se pone en contacto con la superficie
del paciente o de forma subcutánea en el cuerpo del paciente. La braquiterapia puede ser intersticial, como esta que hablábamos, donde la fuente se coloca directamente en el tumor, puede ser dentro de la mama o puede ser dentro del cerebro del paciente o puede ser, digamos, en un tumor de base de la lengua, dentro directamente de la lesión. Puede ser intracavitaria cuando se aprovechan las cavidades morfológicas del cuerpo del paciente para colocar las fuentes suficientemente cerca de la lesión. Es el caso de la braquiterapia que se hace en el cáncer de cervix y de endometrio. Incluso en algún momento se utilizó, que ya está en desuso, la braquiterapia intravascular, que era cuando se insertaba de forma intravascular una pequeña fuente radioactiva para lograr sobre todo combatir lesiones de reestenosis en stent que previamente ya habían sido colocados en determinados pacientes. Esta ya prácticamente no se usa, pero en determinados momentos tuvo determinado auge. Lo que pasa es que después han surgido medicamentos muy efectivos en relación a la reestenosis y por eso ha quedado en desuso la braquiterapia intravascular. Ahora, de acuerdo a los niveles de tasa de dosis que hemos estado mencionando, también hay tres categorías de braquiterapia. Está la braquiterapia de baja tasa de dosis, que es cuando se manejan fuentes que pueden dar de 0,4 a 2 Gray por hora. Quiere decir, para un tratamiento necesitas hospitalizar a la paciente, digamos, 2-3 días, puede ser 1, 2, 3 días. Braquiterapia de media tasa de dosis, cuando las dosis están entre 2 Gray por hora y 12 Gray por hora. Esta puede significar tratamientos que pueden durar decenas de minutos, incluso horas. Y la braquiterapia de alta tasa de dosis es cuando las dosis son mayores de 12 Gray por hora, con lo cual en unos pocos minutos se puede dar la dosis de tratamiento que ha sido planificada. También, según el tiempo en que la fuente administra la dosis, la braquiterapia se puede clasificar como braquiterapia de implantes temporales. Es todo esto que hemos visto, donde se coloca el implante, se da la dosis y se quita la fuente. O incluso braquiterapia con implantes permanentes, que es cuando la fuente, por ejemplo, las de yodo 125, se implantan dentro del paciente, son fuentes emisoras beta que dan una dosis significativa al tumor. Sin embargo, no significan una preocupación de protección radiológica para las personas que conviven con el paciente. Y entonces, como es un procedimiento tan invasivo, se coloca la fuente ahí y se deja la fuente ahí a que la fuente, por su periodo de desintegración normal, decaiga. Y la dosis se calcula considerando toda la dosis que va a dar la fuente durante su tiempo de decaimiento dentro del cuerpo del paciente. Esa es una técnica que se usa todavía mucho en el mundo y es muy demandada por algunos beneficios que tiene en cuanto a la forma, a los resultados del tratamiento. Bueno, aquí, como hemos visto en braquiterapia, la braquiterapia puede ser muy manual, pero puede ser también con el uso de equipos automáticos. En realidad, la que se ha impuesto y se sigue imponiendo es la braquiterapia diferida automática. Y dentro de ella existen equipos de alta tasa de dosis y de media tasa de dosis, y los equipos de braquiterapia intravascular que, como ya le dije, han quedado prácticamente en desuso. Quiere decir, los equipos, la forma de los equipos y los sistemas de los equipos, tanto si son de alta tasa de dosis como si son de media tasa de dosis, es similar,
Lo único que, por supuesto, los tiempos de tratamiento pueden ser muy diferentes. Aquí uno de los equipos de braquiterapia de los fabricantes que están en el mercado, ¿no? En general, estos equipos tienen un contenedor que es donde se aloja la fuente cuando la fuente no está en tratamiento, que viene marcado aquí con el número 3, tiene un cable con una fuente de comprobación que replica el recorrido que va a tener la fuente en tratamiento para verificar que el tratamiento puede ser ejecutado, que es el que tiene marcado aquí con el número 2. Tiene un cable que es el conductor realmente de la fuente que va a dar el tratamiento, que es el que está marcado con el número 1. Ese cable se enrolla de alguna forma en un dispositivo dentro del cabezal del equipo, garantizando que la fuente radiactiva quede dentro del contenedor cuando no está en tratamiento. Y cuando está en tratamiento, pues entonces, a través de un indexador, pues que tiene varios canales, automáticamente se define cuál es el canal por el cual va a salir la fuente, y un motor eléctrico de paso es el que guía el movimiento preciso de la fuente. Para hacer llegar la fuente desde el indexador hasta como tal el paciente, se utilizan tubos guía, como esto que aquí el físico está mostrando, estos tubos guía, y obviamente estos tubos guía conectan al equipo, al indexador con el paciente, y del otro lado al tubo guía con el implante que tiene el paciente colocado para realizar el tratamiento. Y como les decía, todo ese movimiento está muy cuidadosamente controlado por un motor de paso que con mucha precisión determina el posicionamiento de la fuente según el plan de tratamiento que se haya realizado. Porque obviamente la dosis y la forma de las dosis, de las isodosis que se va a tener en el cuerpo del paciente estará determinada por el tiempo en que la fuente esté posicionada en los diferentes puntos del implante que ha sido colocado previamente al paciente. Entonces, la forma de funcionamiento es muy simple. Ya después que el plan está definido y cargado en la consola del equipo, el tecnólogo o el físico o el médico vienen y colocan los tubos guía que van a ser utilizados en el indexador según el plan, y a su vez en las diferentes posiciones del aplicador. Una vez que ya todo está posicionado, el tecnólogo se retira del local de tratamiento y automáticamente desde el panel de control del equipo, pues da la señal para que el tratamiento se ejecute. Y él va controlando cómo se va ejecutando el tratamiento y el posicionamiento de la fuente en las diferentes posiciones planificadas del aplicador. Cuando el tratamiento concluye, automáticamente la fuente retorna hasta el contenedor, y una vez que ya la fuente está en el contenedor y las señales dejan claramente establecido que la fuente está guardada, pues entonces puede entrar el tecnólogo, retirar los tubos guía y retirar al paciente para un bloque contiguo donde se le vaya a extraer el aplicador, o en algunos casos en la misma sala de tratamiento se utiliza como bloque para colocar y extraer el aplicador. Obviamente eso lo realiza el médico que está encargado
del paciente. Bueno, como conclusiones, la práctica de radioterapia presupone irradiar determinados volúmenes de la anatomía del paciente a altas dosis de radiación. Y eso en sí mismo ya constituye un riesgo muy importante que tiene esta práctica a diferente de otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes. La radioterapia, recuerden que incluye modalidades de teleterapia y braquiterapia. Ambas son muy utilizadas. Hay diferentes equipos dentro de la teleterapia y dentro de la braquiterapia. Y bueno, en esta clase hemos hecho, digamos, un pantallazo de los principales equipos que se utilizan en esta práctica. Y por último, es importante saber que existen nuevas tecnologías y técnicas de radioterapia que están permitiendo cada vez más elevar la calidad de los tratamientos que son administrados, desde el punto de vista de la efectividad del tratamiento y de la precisión de la dosis que se entrega al paciente y de la protección de órganos de riesgo que están asociadas a las diferentes localizaciones donde se aplica la radioterapia. Bueno, hasta aquí la clase. Si alguien tiene alguna pregunta. No hay pregunta. No, muy claro todo, Doménico, muchas gracias. Muy bien. Gracias. A ver, aquí en el chat alguien me dice, no, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. No, sí. Sí, Hola. sí. Una observación nada más. Al principio, cuando vimos la curva de probabilidad de control tumoral, la curva donde estaban la probabilidad de control tumoral y la probabilidad de complicaciones, evidentemente hoy en día con la nueva tecnología, los nuevos sistemas de planificación y todas esas cosas, esa ventana terapéutica se separa mucho más, ¿no? Esa Porque es no la es la idea. misma dosis. No es la misma dosis la que recibe el tumor que los tejidos sanos. Esa es la idea. La idea de las nuevas tecnologías es precisamente, de alguna forma, ensanchar esa ventana terapéutica para poder escalar dosis en el tumor, manteniendo dosis bajas en los órganos de riesgo y el tejido sano. Ahí va toda la nueva tecnología, a lograr eso. Y es por eso que también los tratamientos con las nuevas tecnologías permiten esa escalada de dosis. Vean que a esos niveles de dosis, y muy bueno que lo haya dicho Paulini, a esos niveles de dosis, escalar un poco la dosis significa mucho en probabilidad de control tumoral, por la forma que tiene la curva en ese tramo. Entonces, es a donde va la efectividad y de las nuevas tecnologías, fundamentalmente a lograr eso, ¿no? A escalar dosis en el tumor, manteniendo la dosis en los órganos de riesgo a niveles aceptables. Muy bien. Y otra cosita, Doménico. Sí, te escucho, Gustavo. Cuando hablamos de las fuentes de braquiterapia, cuando se clasifican de baja, media o alta tasa de dosis, siempre las clasificamos según la dosis, la tasa de dosis que pueden entregar, ¿no? De 0,4 a 2, de 2 a 12, de más de 12 y todo eso. Y siempre, digo, uno lo lee por ahí, siempre están hablando de Gray por hora o la tasa de dosis, pero nunca se dice a dónde, a 1 centímetro, porque podemos decir al tumor, pero el tumor puede estar un poco más lejos de la fuente. Entonces, ¿dónde es eso de esa dosis en la clasificación? Bueno, esa clasificación, por supuesto, uno se hace pensando en la tasa de dosis que eventualmente pudiera dar a una lesión hipotética, dependiendo de la localización de esa lesión y del lugar donde uno pueda poner el aplicador. Concuerdo totalmente contigo que las tasas de dosis no puede que sean mucho menores que las que
de las que daría, digamos, la fuente Ujú. en contacto. Sí, a un Entonces, centímetro, por ejemplo. exacto. Entonces, bueno, se sabe que no va a llegar probablemente en muchas localizaciones a esos niveles, pero bueno, eso es como para tener, digamos, Bien, un orden de magnitud de por dónde están las tasas de dosis. claro. Tampoco Claro, es, pero viste, también es relativo, porque cuando tú, por ejemplo, una fuente de claro. iridio la usas mucho tiempo, porque no te ha llegado el Ujú. reemplazo, la usas mucho tiempo, casi que vas a una media tasa de dosis, no Claro, claro. a una alta tasa de dosis. Entonces, son valores, digamos, Gustavo, orientativos y que Sí, se sí, a refieren mí, a una fuente nueva, a una localización claro. hipotética o algo así. Claro, a mí lo que me llama la atención es eso, que por más que lo vayas a leer, lo busques, siempre dice de 0,4 a 2 Gray por hora, pero no dice nada, ¿no? Entonces yo me imagino, para facilitar las cosas, a un centímetro la fuente o algo de eso. Sí, ¿Me entendés? es algo así como para tener una referencia, pero obviamente dependerá de todos los otros parámetros que sabemos, depende mucho de la localización y de la lesión y de el posicionamiento que podamos lograr con el implante que vamos a colocar en el paciente. Claro, por ejemplo, pero depende un poco eso también de la región, porque por ejemplo en lengua es mucho más accesible, digamos, llegar a la lesión Exacto, por eso decía, por el órgano en sí. exacto, Este, porque por ejemplo en las aplicaciones que son de esta, ¿cómo se le dice? Mm, que son en contacto directamente Sí. con la eh, lesión Intersticiales, intersticiales, gracias Gustavo, en no, esa es mucho más realista esos claro, valores ujú, claro. de tasa de dosis, pero por ejemplo, cuando tú pones o en el caso del cuello de útero, ya sabemos a dónde van a estar colocados los puntos de cálculo y a las distancias que normalmente se evalúan los puntos de cálculo, que lógicamente nunca va a llegar a esos niveles de tasa de Ujú, dosis. claro. claro, Muy bien. claro. Bueno, no sé, ¿no tienen ninguna otra pregunta? No, yo no. No, no. Bueno, a ver, déjame dejar de, eh, dejar de compartir aquí y disparar la... Bueno, muchas gracias. No, a ver, Buenas un tardes. minuto nada más, quédense un Sí. minuto, porque hay algunas personas que no hicieron el examen del primer módulo. Ajá. Entonces, les voy a agradecer, me manden un mensaje esas personas. Por ejemplo, yo sé, Ignacio, que tú no has hecho el examen del primer módulo, pero hay otros que no tengo claro quiénes son. Correcto. Me manden un mensaje diciendo pendiente de examen del primer módulo, de manera que en un círculo más cerrado tenemos que coordinar de conjunto con el otro grupo, con el del grupo de las industriales, para fijar una fecha y que no se nos vayan a unir los dos exámenes, más o menos, sino hacer este del primer módulo, las pocas personas que faltan, creo que son 5 o 6 personas los que faltan, hacerlo ahora y que no se vaya a unir con el segundo examen, ¿no? Entonces le agradeceré a los que faltan que me manden un correo y después yo hago un correo proponiendo fechas a los que faltan, concretamente para los que faltan. Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos, Bueno, gracias. muchas gracias. Ahora la semana que viene, Sí, la clase va a ser sobre accidentes ocurridos en las prácticas médicas. Vamos a ver ejemplos de accidentes tanto en radioterapia como en medicina nuclear como en radiodiagnóstico. Y va a ser una clase interesante. Después vamos a ver los métodos para prevención de accidentes y esa charla de los métodos de prevención de accidentes vamos a hacerla de conjunto los dos grupos, porque no tiene sentido. Es similar, los métodos son los mismos para las prácticas médicas que para las industriales. Entonces, por eso vamos a hacerla de conjunto.
Yo voy a tratar de coordinarla para esas charlas, hacerla un lunes, que son la mayoría, ustedes son la mayoría, y no tenerla que mover al miércoles. Pero si no, yo le avisaría con tiempo y la moveríamos al miércoles. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, muchas Ok. gracias y que descansen. Gracias a Gracias. usted. Bueno, Gracias igualmente. Gracias. Gracias. muchas gracias. Gracias.